podamos vírselos a ustedes en el YouTube. Bien, hoy vamos a trabajar con lo que es el topic de ácidos. Bien, es más recordarle que también ya hemos trabajado anteriormente lo que es la nomenclatura de lo que es ácido. Esta nomenclatura, dentro de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, se trabaja por dos sistemas y vamos a trabajarlo. Sí, se puede decir por dos sistemas, trabajarlo por un sistema tradicional y un sistema stock. Recuerden, es recordarle que el sistema tradicional se tomen en cuenta las terminaciones o los prefijos oso e ico, oso para la valencia mayor y ico para la, oso para la menor e ico para la mayor. Siempre tienen que recordarlo. Todo, si yo visualizo en mi tabla periódica lo que es los electrones de valencia, o en este caso los estados de oxidación, que también se les pueden reafirmar, yo visualizo con qué valencia está trabajando el elemento. En este caso, el principal es el elemento no metálico, por ejemplo. Pero si yo no visualizo, pero eso, desde allí parte todo lo que es la nomenclatura de los ácidos, igualmente que de los óxidos. Bien, recordarle que la competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga, respectivas capacidades problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. La meta de nosotros es conocer los ácidos y su nomenclatura. ¿Cómo es la nomenclatura de los ácidos como tal? Ya, por recordarle, los ácidos es un compuesto químico que libera lo que son los iones de hidrógeno. ¿Cuáles son los iones de hidrógeno? Todo aquel elemento básico de la tabla periódica, ya que va a liberarse cuando se mezcla en una disolución acuosa. A eso es lo que nosotros hacemos referencia dentro de un proceso de ácido. Ya, cuando yo diluyo un químico, un compuesto químico, ya, y en este caso ese compuesto químico tiende a hacer lo que es la liberación de hidrógeno, ya, de hidrógeno más, se tiende a acumular en lo que es la solución acuosa. Ya hay varias teorías en las cuales existen, profesor, quién es Arrhenius, quién es Brostén-Lowry, quién es Lewis o Lewis, también como se le denomina, o como ustedes mismos le dicen, también en los términos de aquellos científicos que aportaron lo que es la estructura del estudio del ácido. Por ejemplo, Arrhenius decía que el ácido todo se disuelve en agua y a pesar de que se va aumentando en disolución acuosa, va aumentando lo que es el catión hidróneo. Es decir, de H2O pasa a H3 más, ¿ya? A lo que nosotros denominamos OH3O más, ¿ya? Ese es el compuesto. Cuando ustedes vean un H3 o más, este compuesto tiene la estructura o se denomina catión hidróneo. Ya pasa de agua a un catión hidróneo. Lo que es la teoría de Brostén y Lowry dice o reafirma que es un ácido siempre los ácidos son capaces de ceder protones. Es decir, todo ácido, ojo, esa es la perspectiva que tenía ese científico para esa época, que todo ácido es ceder protones. Ya todos los ácidos van a ceder protones como tal. Bien, y a su vez, Lewis o Lewis ya decía, reafirmaba, vean que este es un teórico que si ustedes visualizan en los modelos atómicos, ya recuerden cómo veían el modelo dimensional de los cubos como tal. A su vez, él propone dentro de la estructura y dice que un ácido es una sustancia que recibe electrones. Por eso que se denomina lo que es la teoría o regla de octeto como tal, que tiene que tener como tal recibir para que pueda acumularse los 8 electrones en su última capa. Y es recordarle que el término ácido significa todo aquello que lastima el sentido del gusto. Ya cuando reafirmaban, por ejemplo, lo que es la fruta de un ácido cítrico, sea limón o mandarina X, para esa época decían lastima lo que es el sentido del gusto. Ojo, van a tener concepciones más acerca de lo que es el término de ácido, pero es lo que lastimaba el sentido del gusto por lo agrio, por lo ácido, ese término como tal. Y viene o nace del acidus, es muy acidus, decían para la época como tal, lastima lo que es el sentido del gusto. Bien. Aquí igualmente recordarles que existen varios tipos de ácidos, entre esos tenemos los ácidos fuertes, ¿bien? Siempre todo ácido va a ser liberar, o todo ácido fuerte va a liberar lo que es iones hidrógeno, ¿bien? En cambio, los ácidos y débiles, ¿ya? Como por ejemplo el hipobromoso o el ácido carbónico, ¿bien? Que son ácidos que se consideran débiles. Profesor, cuando usted habla que se consideran débiles es porque, por ejemplo, le cae en la piel y no deteriora el tejido, correcto. Cuando se habla de débiles es que a su concentración o no liberación de hidrógeno tienden a ser muy leve al contacto con la piel.
ya muy distinto, un hipobromoso o un carbónico. Bien, pero cuando nosotros hablamos de un ácido fuerte, como por ejemplo el clorhídrico, que sí quema, el sulfúrico, el bromhídrico, que son ácidos que a contacto con piel queman, es porque ellos tienden a liberar iones de hidrógeno, ¿ya? Y a mezclarse, al unirse, al utilizarse, al caer en contacto con la piel, si tienden a deteriorar lo que es el sistema de, en este caso, la piel completa donde cae. Bien, vean las diferencias. Entonces tenemos ácidos fuertes, como por recordarles que los ácidos fuertes liberan iones de hidrógeno, en cambio los ácidos débiles no liberan iones de hidrógeno. Este concepto tienen que tenerlo en cuenta. Ya tienen que tenerlo en cuenta. Y aquí les coloco ejemplo. Yo les puedo decir a ustedes en la tarea auténtica que viene, explica o nombra o a través de, de estas opciones cuál de estos es un débil y cuál es un fuerte. Por ejemplo, les coloco aquí el ejemplo. Bien, los ácidos tienen características muy amplias. Entre eso tenemos que son conductores de energía eléctrica, fluye con facilidad a través de lo que es el conductor eléctrico. En este caso, también tiene lo que es a reaccionar con metales hidrógeno, ya hidrógeno y sales, a reaccionar con bases. Recuerden que las bases se forman, que es lo que nosotros vamos a ver, lo que denominamos que las bases son los hidróxidos, ya que predomina ya no el hidrógeno, sino predomina el OH. Bien, vean la diferencia como tal. Son corrosivos al contacto con la piel, por ejemplo, el ácido clorhídrico, conocido como el ácido muriático, puede causar destrucción de los tejidos, bien, por lo que se considera un material de uso controlado. Igualmente que el ácido sulfúrico, como yo les comentaba a ustedes, que cae en contacto el ácido clorhídrico, es uno de los ácidos que son corrosivos. Profesor, el ácido clorhídrico es la misma lejía que nosotros utilizamos. No, es muy distinta, y recordándole que, bueno, también la lejía a baja concentración que tenemos, o lo que nosotros denominamos que es cloro, errado o mal llamado cloro, el cloro no es que es la misma lejía, es muy distinto. Pero a una concentración amplia, la lejía también les quema, quema piel, tiende a ser corrosiva, ya si se utiliza a mayor contacto. Bien, son solubles en agua, es decir, que se disocian y se disuelven en agua con facilidad, son muy fáciles de diluirlo, ¿ya? En una solución acuosa para bajarle la concentración. E igualmente, recordarles o reafirmarles que todo para nosotros considerar un compuesto sea ácido, como tal, debe tener un pH inferior de 7. Es decir, se considera dentro de la escala que un pH de 0 a 7 se considera ácido, ¿ya? Sí, en este caso se puede decir de 0 a 7 se considera ácido. Cuando está el término correcto a través de un indicador casero como la colombarda, por ejemplo, que es un indicador que nos dice si estamos en presencia de un ácido, ahí se denomina que es un neutro. Bien, pero si pasa de 7 a 14 en ese pHímetro, se le denomina así, se considera que es un pH básico. Bien, vean las diferencias. Por eso que todo ácido debe tener un pH inferior a 7. Bien, porque el pH, ¿qué es el pH? Es toda la concentración que tiene de iones de hidrógeno en la solución. ¿Ya? Y a menor pH, mayores ácidos. Bien, aquí es por resumirle lo que ya nosotros hemos tocado anteriormente. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ninguna. Ok. Aquí les coloco ejemplos, como por ejemplo, hay muchísimos ácidos que nosotros comúnmente a veces utilizamos y a veces lo utilizamos y no sabemos. Bien, un tal ejemplo, o ejemplos de ácido que les coloco, tenemos el ácido nítrico. Este ácido nítrico, vean la formación muy distinta al óxido. Se utiliza para fabricar fertilizantes, reactivos de análisis de laboratorio. Tenemos el ácido fosfórico. El ácido fosfórico se encuentra en las gaseosas. Ya el ácido fosfórico que nosotros consumimos, que tenemos, o que nosotros, que nos encanta la Inca-Cola, ese sabor dulce, ese sabor aditivo, es porque tiene concentraciones ácido fosfórico. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. Concentraciones de la gaseosa, que eso nos encanta, ese aditivo, ese dulzor, ya que siempre nos llama la atención de consumir las gaseosas, la tienen, en este caso tienen concentraciones de ácido fosfórico. Es también decirle que el ácido fosfórico se utiliza en lo que es la industria odontológica, ¿para qué? Para lo que son las resinas que nosotros comúnmente tenemos por caries,
vía para lo que es salvar una muela, como se le dice, la endodoncia, la exodoncia, como les indican, ya indistintamente, o acomodar una muela o un diente que se haya partido, como tal restaurarla. Bien, el ácido oxálico está presente en productos de limpieza de piso, maderas para eliminar el óxido, que comúnmente aquí en Lima, como estamos cerca del mar, aquí por ejemplo, de Chorrillos, dando un ejemplo, está muy cerca del mar, tiende a lo que es acumular lo que es baja concentraciones de salitre. Y ahí la salitre deteriora lo que es los metales. Ya igualmente la humedad tiende a deteriorar y oxidar los metales. Por eso que es muy recomendable que para lo que son las industrias o casas o metales que se están recién fabricando, se utilice este tipo de ácido para eliminar el óxido. Muy recomendable. Así pueden comprarlo como un ácido oxálico o aquellos componentes que tengan ácido oxálico. Muy bueno. Ya limpia el piso. Muy buenos para limpiar lo que son aquí le dicen las porcelanas, pero eso tiene el nombre. Para limpiar maderas, eliminar indistintamente el uso que se dé. Bien. Y el ácido acético, que es el vinagre, ya en concentración de ácido acético es vinagre que comúnmente utilizamos nosotros para desinfectar, para lo que es en la cocina, se denomina ácido acético, que es el mismo vinagre. El vinagre se utiliza en desinfección, base de textiles, para el nylon, para desinfección, para la cocina, indistintamente es el mismo ácido acético, que es el vinagre. Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, aquí es donde yo quiero llegar, que es la nomenclatura, que a veces tenemos deficiencia o tenemos muchas dudas referente a cómo nosotros vamos a la nomenclatura como tal. Bien, si nos da tiempo para avanzar en eso, sí nos da tiempo. Atentos aquí, y si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes, profesor, voy a ir parte por parte para analizarlo. Atentos aquí porque esta es la nomenclatura y a este tipo de nomenclatura es donde nosotros vamos a trabajar los ácidos. Bien, atentos aquí. Nomenclatura. Toda nomenclatura lleva el nombre de ácido. Ácido. Siempre tienen que colocarle la nomenclatura. El primer término va a ser ácido. ¿Ya? Luego de que yo utilice los ácidos del término ácido, yo le voy agregando lo que es la especificación de qué ácido se encuentra. Por ejemplo, le antepongo ácido y le agrego el nombre del elemento que se esté trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, ácido, el elemento X o Y, por ejemplo, el de nitrógeno, que estamos trabajando con el elemento nitrógeno, le coloco ácido nitro, ojo, ubicando la terminación oso e ico dependiendo con qué trabaje. Repito, le agrego, por ejemplo, de un ácido con el nitrógeno, que estamos trabajando con el nitrógeno. Ácido, ya, le agrego el término del elemento que se esté trabajando, por ejemplo, el no metálico, como por ejemplo el nitrógeno, y le agrego la terminación oso para la menor valencia e ico para la mayor. Entonces sería ácido nítrico para la mayor o ácido nitroso. Ojo, profesor, pero yo he visto hipo, he visto per. No vamos a trabajar ni con el per ni con el hipo. Vamos a trabajar directamente con oso e ico. ¿Ya? Son terminaciones cuando tiene 4. Profesor, pero se nos hace más fácil cuando tiene 4 elementos, 4 estados de oxidación, 4 valencias y podemos distribuirlos. Bueno, podemos trabajar con esa tablita. Hipo, oso, ico, per, ico. ¿Ya? Que también se puede trabajar con esa forma. Bien. Luego, vean que aquí les reafirmo. En una nomenclatura, esto, que es la que posteriormente vamos a trabajar, es muy distinta a lo que es la nomenclatura tradicional. Ya luego lo vamos a ver, ¿bien? Pero hasta aquí vamos bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien, seguimos. Los prefijos señalan la valencia de un ácido. La valencia es la capacidad que tiene el átomo para unirse a otros átomos. Vean que aquí les defino qué es la valencia. El número de valencia indica el número de electrones que puede compartir con otros átomos. ¿Bien? Siempre creando así unas uniones, y la valencia es la capacidad de oxidación, es decir, que se une, aquí les vuelvo a repetir, se une a otros átomos con oxígeno. Por eso que en ese caso, 2 reactivos me van a formar un producto. Bien, ok. Los sufijos, estamos con los sufijos.
Los sufijos, a su vez, es más que recordarles para la mayor ico y para la menor oso. Ya aquí cambien en un tipo de sales que lo vamos a ver como la oxisal. Ato, que es para la mayor, en este caso de la sal, por ejemplo, sulfato, bromato, yodato, ya en una sal, para un ácido va a ser lo que nosotros denominamos ico. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de una sal como sulfito, bromito, para un ácido va a ser lo que es la terminación oso, menor. Ya, eso tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un tipo de ácido con un estado de oxidación alta, dando un ejemplo, perclórico o nítrico, ¿ya? Que son para las mayores. Ico y perico. En cambio, para un sufijo con menor valencia es cloroso, nitroso, fosforoso, hipo, yodoso, hipo, bromoso. También puede ser ese término dependiendo si trabaja con 4 valencias. ¿Ya? Cuando el nombre del anión termine en un sufijo uro, el sufijo es reemplazado por el sufijo ico igualmente. El ácido clorhídrico, que es muy distinto a las formaciones como tal. ¿Bien? Ok, vamos avanzando. Bueno, aquí más que recordarles, PER para la mayor, igualmente HIPO para la menor. Ya, DI cuando se señalan moléculas de átomos de una misma sustancia, por ejemplo, cuando existen 2 átomos o 2 valencias con un elemento del cromo. Por ejemplo, con la mayor dicrómico se le antepone el prefijo di, tri, tet, dependiendo. Bien, las raíces, recordarles, y vi en las guías que me colocaban ácido órico, óxido órico, me colocaban óxido azúfrico, me colocaban también, y eso lo vi mucho en lo que es las terminaciones, creo que de plata, platoso, en plata me colocaban ácido platónico. ¿Dónde sacan eso? Platónico, de Platón. Entonces, es más recordarle, nace, tienen que respetarse las raíces. Del azufre, la raíz es sulf. Viene del término sulfúrico, sulfuroso. Tienen que tenerlo en cuenta, no azufre ni azúfrico. Como a veces y ahí mire, se lo reafirmé, se lo reafirmo. Nace el azufre del sul. ¿Cuál es el símbolo del azufre? Es la S. Cambian, porque si yo coloco ácido azúfrico, está malo. Ácido azufroso, ya por ahí el término está mal, errado la nomenclatura. ¿Ya? Del bromo, igualmente sí queda igual el bromo, bromoso, brómico, no hay ningún inconveniente. Del carbono no hay tampoco ningún inconveniente. Carbonoso, carbónico, no cambia. Igualmente el cloro no cambia la raíz, cloroso, clórico, ya no hay ningún inconveniente en eso. Igualmente que el cromo y el fósforo, fosfórico, fosforoso, cromo, crómico, bien o cromoso. Pero si ustedes me colocan, repito, cambian en la nomenclatura del azufre, está mal estructurado la nomenclatura. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Algún inconveniente? Es más, recordarle que esto es, profesor, yo te lo dije, miren que le coloco aquí. En la nomenclatura stock es muy distinta a la tradicional. Vean aquí, en la nomenclatura stock se le coloca, se le antepone la palabra ácido, luego del prefijo, ¿ya? ¿Qué cantidad? El prefijo oxo. Si yo tengo 3 hidrógenos, va a ser trioxo, ¿ya? Disculpen si se escucha una bulla, pero están construyendo arriba, ¿ya? Trioxo, monoxo, tetraoxo, dependiendo la cantidad de oxígeno que tengan, ¿bien? Como tal. Luego, otro prefijo para el número de átomos no metálicos. La raíz de ese átomo acabado en ico, a su vez con la valencia que se está trabajando. Bien, aquí que ustedes visualicen en este término de valencia, ya como tal, en este término de valencia, es que está trabajando con 4 valencias. Por ejemplo, si ustedes X o Y un elemento que trabaje con 4 valencias, por ejemplo, 2, 3, por ejemplo, 5, 7, a esto se les hace más fácil porque ustedes trabajan con esta tablita, ¿ya? Por ejemplo, está trabajando, ubico mi tabla periódica, está trabajando con la valencia 3,
ya sé que va a tener el término oso. Ah, profesor, pero está trabajando con la mayor, que es la 7. Ah, entonces le coloco per y la terminación ico. Perclórico, ¿ya? Brómico, dependiendo, perbrómico, se le agrega, que es más fácil. Cuando tiene 5 valencias, yo, por ejemplo, que tengan la 8, la valencia 8, yo sé que estas van a ser en este caso las mayores, que van a tener terminación ico, perico. ¿Ya? Pero si está trabajando con las primeras 2 valencias menores, de esta va a ser la terminación oso. Bien, vamos a ver ejercicio para que ustedes lo visualicen mejor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Pregunta hasta aquí, Fernando. ¿Hay alguna duda, hijo? Ninguna. Profesor, una Muy bien. pregunta. Te escucho. Ajá, te escucho. ¿Eso pasa si trabajo con 4 valencias, si trabajo con 5? Con 5, vuelvo y te repito, si tú, por ejemplo, tienes valencia 5, ya tú sabes que las 2 mayores van a tener terminación ico o perico. ¿Ya? Pero si tú trabajas, por ejemplo, con lo que son las 2 menores y tienes 5, lógico que vas a tener terminación hiposo y oso. ¿Ya? Ahí van a tener 6, van a tener 5, van a tener siempre, siempre. Las mayores, ustedes con agregarle. Profe, se me olvidó colocarle perico. Bueno, pero le colocaste ico al finalizar. Sí, yo sé que está trabajando entonces con las mayores. ¿Ven? Aquí cuando vean que aquí se los coloco en una imagen. 3 con 3 valencias, esa va a ser la terminación. Con 2 es oso e ico y cuando trabaja con 4 se trabaja con este tipo de nomenclatura. Profesor, pero es que, por ejemplo, tal elemento tiene dos valencias. 1 y 2 o 3 o Valencia 4 y 5. Solamente 2 Valencia. Entonces tú trabajas con este bloquecito para 4 oso y 5 para ico. Pero tiene 4, profesor. Tiene 5. Trabaja como te lo indiqué anteriormente. Trabajas con este cuadro. Pero tiene 3. Trabajen con 3. Con este 3. Vean hasta aquí cómo es. Cómo se trabaja. Lo que es el tipo de nomenclatura. Con este cuadrito se les va a hacer más fácil la utilización de la nomenclatura como tal. Bien. Ok. Vamos a entrar a un ejercicio, ya que me gustaría ingresar a un ejercicio, ya, y luego mañana retomamos, reforzamos lo que es con el video que les tengo estructurado. Bien. Déjenme aquí un pequeño momentito.